Hola chicos, bienvenido a otra ayudantía de micro. Ya vamos en la ayudantía 6, creo, si no me equivoco. Sé que tienen la prueba el próximo lunes, así que, bueno, a ponerle harto con el estudio. Tienen que hacer harto ejercicio, traten de sacar ejercicios de IES pasadas, como le dijimos en la sesión de consulta de quizás de Enzo Sauma, perdón. Creo que así se llamaba el profe, sino también algunos ejercicios de la profe Sonia Vera. Y bueno, yo creo que la profe les va a subir una guía con ejercicios, si es que no lo ha hecho ya. Y apréndanse muy bien también ¿cómo se llama? Los apuntes de clase, porque ahí la materia está súper bien explicada. Bueno, el ejercicio, pasemos el tiro a la ayudantía. Problema uno, que es un poco de repaso, porque ya hemos visto un tipo de ejercicio así en una ayudantía pasada. Y dice, un mercado en competencia perfecta tiene 1000 empresas, ¿ya? 1000 empresas. Y en el muy corto plazo, cada una de ellas tiene una oferta fija de 100 unidades, ¿ya? Entonces hay una oferta fija de 100 unidades y son 1000 empresas. Y la demanda del mercado está determinada por la siguiente curva. Entonces, con la información que disponemos, responde las siguientes preguntas. A. Calcule el precio de equilibrio en el muy corto plazo. Calcule la curva de demanda de una empresa de esta industria. Y la C es cuál sería el precio de equilibrio si uno de los vendedores decidiera no vender nada o si uno de ellos decidiera vender 200 unidades, ¿ya? Y supongamos que ahora, bueno, esa es una segunda parte, que ahora el corto plazo cada empresa tiene la siguiente curva de oferta. em, y utilizando esta nueva curva, respondamos lo mismo, los tres mismos incisos anteriores, ¿ya? Entonces partamos. Bueno, partamos con la A, obviamente. Dice, calcula el precio de equilibrio en el muy corto plazo. Ya, esto no tiene mucha ciencia, pero igual les pueden preguntar esto. Entonces nos dicen que la oferta va a ser 100 unidades, ¿ya? Y que la demanda del mercado está determinada por eso, ¿ya? Entonces si tenemos 1000 empresas, y cada empresa va a ofrecer 100 unidades, entonces mi cantidad total que oferta el mercado en sí va a ser simplemente la multiplicación de la cantidad de empresas por la cantidad de unidades que ofrece cada una. Entonces serían 5 ceros. Creo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Entonces serían 100.000 unidades lo que ofrece cada firma. Y ya, ahora cómo calculamos el equilibrio en el muy corto plazo. Eh, bueno, ocupamos la ecuación de la demanda, ¿cierto? Ya tenemos que QS es 100.000, entonces ponemos que 100.000 va a ser mi cantidad y la ecuación nos dice esto, la función de demanda, menos 10.000 P, ¿ya? Eh, una información aquí con respecto a esto es que recuerden que estamos en competencia perfecta ya. Entonces, no hay respuesta de mercado por parte de cada firma, ¿ya? Entonces, no pueden alterar los precios y por eso se hace esto del equilibrio de mercado y todo eso. Porque estamos en competencia perfecta, eso es muy importante. Entonces, vendemos todo esto, 100.000 menos 160.000, y bueno, despejamos P. Si pasamos, tenemos 10.000 P es igual a 60.000, ¿cierto? Entonces mi precio va a ser igual a 6, mi precio óptimo. ¿Ya? Ese va a ser, o sea, mi precio de equilibrio, no mi precio óptimo. Y bueno, la cantidad, como les dije, va a ser de 1000. Este es el equilibrio. Q igual 100.000, perdón, y precio igual a 6. ¿Ya? Pasemos con la B ahora. Entonces la B dice, calcule la curva de demanda de una empresa de esta industria. Entonces ahora tenemos que calcular la demanda para una empresa específica.
¿Cómo hacemos esto? Bueno, si ya tenemos la oferta, o sea, la curva de demanda para el mercado total, que era Q es igual a 160.000 menos 10.000 P, lo que tenemos que hacer es como restar una, por así decirlo, como si no tuviera una firma, por así decirlo. Entonces, porque si lo piensan, si como la cantidad de oferta del resto va a estar fija, porque yo no voy a sacar esta firma, entre comillas, me va a quedar que el resto tiene un 990.000, no, 99.900 unidades que van a ofrecer. ¿Por qué? Porque si son 1000 empresas y cada una ofrece 100, es como que yo saco 100 unidades nomás, simplemente eso. Lo resto 100 a mi cantidad de equilibrio, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué hacemos con este valor? Lo que tenemos que hacer es restárselo a la función de demanda. Y eso va a representar la función de demanda de una empresa, ¿ya? No sé si hace sentido, como que extraigo una empresa, por así decirlo, para calcular la cantidad y eso se lo resto a la cantidad general, porque acuérdense que la suma de todas las cantidades individuales en competencia perfecta de la demanda va a dar la demanda del mercado. Entonces, es más o menos hacer el precio, o sea, como el método inverso, por así decirlo. Entonces le restamos 99.900 y nos va a quedar que Q, bueno, aquí en este caso, ojo con las notaciones, porque la Q se ocupa para el mercado. Ahora sería como una Q minúscula. Y bueno, aquí restamos solamente, me queda 60.100 menos 10.000 P. Y esa va a ser la curva de demanda de cada empresa, ya no tiene una mayor ciencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acuérdense, restamos la cantidad que produce cada empresa a mi cantidad total y eso se lo resto a mi curva de demanda del mercado, ¿ya? Que es esta. Y ahí así podemos obtener la curva de cada empresa. Bueno, sigamos con la C. ¿Cuál sería el precio de equilibrio si uno de los vendedores decidiera no vender nada o si uno de ellos decidiera vender 200 unidades? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos que ocupar nuestra curva de demanda de la que calculamos recién de cada empresa. Por algo nos pedían en el ejercicio B. Entonces, si Q es 0, ¿cuánto va a ser el precio de equilibrio para el nuevo mercado? ¿Por qué para el nuevo mercado? Porque todo esto se ajusta. Si ustedes lo calculan con la curva, o sea, con la demanda del mercado en general o con la curva individual, perdón, digo curva a cada rato, es demanda, les va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Así que nosotros vamos a ocupar la curva de esta, la de corto plazo, de cada uno, para encontrar el nuevo precio. Entonces ponemos que es 0 porque va a decidir producir 0. 60.100. Perdón por el ruido, son mis vecinos. Menos 10.000 P. ¿Ya? Entonces, el precio, si no me equivoco, a ver, vamos a hacer la división igual. P es igual a 60.100 dividido en 10.000. ¿Ya? Entonces restámoslo y me queda que mi precio nuevo va a ser 6,01, ¿ya? Entonces este va a ser mi nuevo precio de equilibrio si es que una empresa decide no hacer sus 100 unidades, ¿ya? Entonces, este es Q1. Para Q2 igual a 200. Es decir, en el caso de que una empresa decida producir 200, ya se pasa como de lo que está haciendo el resto. Entonces, ahora no voy a tener 100.000, sino voy a tener 100.100, ¿cierto? Porque vamos a tener como una nueva 100 cantidad extra en mi cantidad total. Bueno, como les dije, pueden ocupar la función de la ecuación de la demanda del mercado en general y ocupar que Q es igual a 100.100 o ocupar la demanda individual de cada empresa con el valor de 200, ¿ya? Nosotros vamos a ocupar de la empresa
la curva de la empresa. Entonces 60.100 menos 10.000 P. Entonces ya pasamos 10.000. 60.000 por 100 menos 200 se restan. Sí, se restan. Me queda 59.900. ¿Ya? Y todo esto partido en 10.000 del que es el coeficiente que acompaña P, y esto me da 5,99. Entonces mi nuevo precio de equilibrio, si es que una empresa de ella decide producir 200, va a ser 5,99, y mi cantidad obviamente va a ser 1.100, o sea 100.100, como les dije hace un rato. Entonces, ahora, la última pregunta. Supongamos ahora que a corto plazo cada empresa tiene una curva de oferta que muestra la cantidad que una empresa ofertará en función del precio del mercado. Es decir, ya no tenemos una oferta fija de esa unidad, sino una oferta que varía, ¿ya? Entonces la curva corresponde a menos 200 más 50p, ¿ya? Utilizando la respuesta de la oferta a corto plazo, responde a los tres incisos anteriores, es decir, el A, el B y el C, ¿ya? Entonces, voy a pasar mi apunte. Primero notemos la nueva curva de oferta a corto plazo, que va a ser menos 200 más 50p, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar la nueva curva del mercado? Porque va a cambiar. Si es que cada empresa cambia su demanda, su oferta, obviamente la oferta de todo el mercado va a cambiar, ¿ya? Entonces, para calcular la oferta total del mercado, nosotros hicimos en un ejercicio de la semana pasada, se multiplicaba por la cantidad de empresas que hay, ¿ya? Entonces mi Q va a ser igual a 1000 por QI, ¿ya? Y eso va a ser igual a menos 200.000 más 50.000 P, ¿ya? Entonces esta va a ser nuestra nueva curva de oferta de mercado, ¿ya? Menos 200.000 más 500.000. Entonces para el ejercicio A, vamos a ponerlo así como 1, tenemos que hacer, ¿qué cosa? Calcular el precio de equilibrio en el muy corto plazo. Bueno, para calcular el equilibrio en el muy corto plazo, tenemos que igualar la cantidad que producen en total en el mercado, que es decir 100 por empresa, ¿ya? Entonces va a ser 100 sí, más 200.000, y esto va a ser igual a 50.000, ¿ya? Espera, creo que algo no quedó muy claro, creo que me confundí al explicar esto, ¿ya? No es como que la oferta vaya a cambiar, perdona y me equivoqué. No es como que la oferta en total va a cambiar, como que van a seguir produciendo 100 unidades cada una, pero ahora va a depender del precio. Es simplemente una representación de la oferta de otra manera. De hecho, ahora nos vamos a dar cuenta que el precio de equilibrio va a dar exactamente lo mismo. Mira. Entonces tenemos 300.000 y esto va a ser igual a 50.000. ¿Ya? Entonces mi nuevo precio de equilibrio va a ser 300.000, 300 dividido en 50, que es 6. ¿Ya? Entonces el nuevo precio va a dar exactamente lo mismo al anterior. Esto no es como que pase siempre, sino que obviamente el ejercicio está hecho para eso, para que dé lo mismo. Entonces tenemos el mismo equilibrio de mercado, a pesar de que tengamos curvas de ofertas distintas, ¿ya? Bueno, ahora sigamos con la segunda. Entonces aquí tenemos que hacer la misma lógica que hicimos en el B, como restar una empresa, por así decirlo. Perdón. Y bueno, ahora tenemos que no es simplemente restar 100, porque ahora, como dijimos, nuestra oferta va a depender de una curva. Entonces tenemos que restar como la curva de las 999 empresas, ¿ya? No sé si ahora se va a entender mejor. Entonces tenemos que la curva de una empresa
normal, voy a poner I, va a ser el mercado en general, que es 160.000, menos 10.000 P, menos, como les dije, todo las 999 empresas o firmas que están en el mercado. Entonces va a ser multiplicar esto que está acá, lo multiplicamos por 999. Sí, lo multiplicamos por 999, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos 199, no, menos 199.800. Bueno, igual, si es que quieren hacerlo como más fácil, o para verlo más fácil, es simplemente restarle a esto, se lo voy a indicar aquí, a esto hay que restarle 200 y a esto hay que restarle 50, ¿ya? Porque esa es una curva de oferta de corto plazo. Entonces se la restamos a la curva del mercado general. Bueno, más 49.950 por P. Y si restamos esto, nos va a quedar que QI va a ser igual a 359.800 menos 59.950 P. ¿Ya? Entonces esa va a ser ¿cómo se llama? La curva de demanda de una empresa de esta industria, ¿ya? Curva de demanda. No curva de oferta, la curva de demanda de una empresa individual. Bueno, sigamos con la 3. Ya, entonces tenemos el mismo caso, que hay una empresa que decide no producir y una empresa que decide producir más de la cuenta, que sería 200. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo que para el otro. Ustedes deciden si es que ocupar la demanda de mercado, que ahora recuerden cambió, es menos 200.500 P, o ocupar la curva de demanda de cada empresa. ¿Ya? Entonces, ocupamos yo les recomiendo ocupar esta mejor porque es como más simple llegar y pasar para un lado. Entonces tenemos que 0 es igual a 359.800 menos 59.950 P. Entonces mi precio de equilibrio va a ser 359.800 dividido en 59.950. Y esto me va a dar algo aproximado como 6,002. ¿Ya? Yo lo había calculado. Pero si ustedes lo ponen en la calculadora les va a dar algo parecido. Y bueno, entonces ese va a ser mi nuevo equilibrio de mercado con... Bueno, ahí sacan la cantidad que les da de equilibrio, pero este va a ser mi nuevo precio de equilibrio. Esto lo reemplazan en la curva de acá, en esta, la de mercado, y ahí les va a dar la cantidad. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si una empresa decide hacer más de la cuenta? Bueno, lo mismo. 200 es igual a 359.800 menos 59.950 P. ¿Ya? Y voy a agregar otra página. Entonces restamos el 200 y pasamos el 59.950 para otro lado, ¿cierto? Entonces 359.600 sobre 59.950. Y esto me va a dar algo aproximado a 5,998. ¿Ya? Entonces ahí completamos el precio de equilibrio si es que deciden no vender nada. Bueno, y si ahí ustedes pueden, no se los pide el ejercicio, pero pueden calcular la cantidad de equilibrio del mercado, porque ahora ya no va a ser, si no me equivoco, no va a ser como sumarle 200 más y al otro restarle 100. Ya aquí va a ser distinto, creo. Entonces ahí pueden, por eso mismo les recomendaba usar esto, porque si no se pueden confundir y les puede dar otro valor nada que ver. Así que, corrección, me corrijo, ocupen solo esta, la curva de demanda de cada empresa individual. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos los precios. Y esto era un poco de repaso porque vimos un ejercicio parecido, no era igualmente parecido, pero iba muy en la línea que ya vimos la semana pasada. Bueno, pasemos al ejercicio 2. Ahora sigamos con el problema 2. Bueno, este problema es un poco más largo, tiene G preguntas, pero me alcanzó solo a pegar la C aquí
en el cuaderno de acá del iPad. Bueno, empecemos. Una industria que está en competencia perfecta tiene gran cantidad de entrantes en potencia, ¿ya? Entonces, palabras clave: competencia perfecta, gran cantidad de entrantes. Cada una de estas empresas tiene la misma estructura de costo. De esta forma, el costo promedio a largo plazo se minimiza a un nivel de producción de 20 unidades. Entonces, cada empresa produce 20. Y el costo promedio mínimo es de 10 pesos por unidad. Entonces, la demanda total de este mercado es esta que vemos ahí, 1500 menos 50p. Y nos preguntan cuál es la curva de oferta a largo plazo de la industria. Ya, partamos con esa pregunta. Bueno, aquí tenemos que saber que la curva de largo plazo de una industria en competencia perfecta, si es que no cambian los precios de los factores, que bueno, uno de los supuestos creo, si no me equivoco, va a prevalecer siempre un precio, ¿ya? ¿Y cuál va a ser ese precio que prevalece? Va a ser el precio que se iguala a los costos medios o costos promedios en una cantidad óptima, ¿ya? En este caso, ahí siempre va a ser el costo medio mínimo. No sé si se acuerdan en la ayudantía pasada que pusimos un gráfico, se los voy a poner acá. Pusimos un gráfico, y si no los puse en la ayudantía pasada, lo voy a poner igual. Pusimos un gráfico en el que salía que bueno, los costos marginales para largo plazo se cruzan con los costos medios en el punto mínimo, ¿ya? Eso sí me acuerdo habérselo mencionado. Entonces es en ese punto en donde los beneficios de cada empresa van a ser nulos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que mientras más avance el tiempo, por así decirlo, porque estamos a largo plazo, como que las empresas se van a ver empujadas a producir a su máxima, a su, a su escala más eficiente, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser esa escala más eficiente? Escala más eficiente es cuando los beneficios sean cero. ¿Ya? Pero esto no significa que la empresa no esté ganando, solamente los beneficios económicos es cero. ¿Ya? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, el gráfico de los costos promedios es así, el costo marginal, bueno, depende. Pero aquí en esta intersección va a ser mi Q como mi Q mínimo, por así decirlo, y mi precio, que va a prevalecer en todo momento en la curva de, o sea, en el caso de largo plazo, ¿ya? Entonces, recapitulando, en este caso nos dicen que el costo promedio mínimo es de 10 pesos por unidad, ¿ya? De 10 pesos por unidad. Entonces, tenemos que el costo promedio mínimo aquí es de 10. Entonces, como el precio es de 10, mi oferta va a ser simplemente esa. O sea, mi curva de oferta a largo plazo va a ser P es igual a 10. ¿Por qué? Porque se iguala a los costos medios, al costo medio mínimo, porque estamos a largo plazo. Entonces la empresa quiere ser eficiente. Esa es como la secuencia. La empresa quiere ser eficiente, entonces tira toda su utilidad de cero porque hay muchas empresas compitiendo. Y eso lo obliga a producir en el mínimo de todo, ¿ya? Sin, obviamente, si es que los costos medios llegan a ser menores que el costo marginal, ahí tendría que dejar de producir porque no le conviene a la empresa, ¿ya? Entonces, para calcular la oferta a largo plazo, en este caso se hace P es igual a costo medio mínimo de Q, que eso es igual a 10, ¿ya? Sigamos con la pregunta B. En la pregunta B nos dicen, calcule el precio de equilibrio a largo plazo, la producción total de la industria y la cantidad de empresas. Además, calcule la utilidad de cada empresa, ¿ya? Bueno, tenemos que nuestra, nuestra demanda de mercado es Q es igual a 1500 menos 50p, que es el precio de equilibrio. Bueno, en este caso, como tenemos que la curva de oferta a largo plazo va a ser P es igual a 10, va a haber un precio fijo en largo plazo, ¿ya? Que es 10, obviamente. Entonces llegamos y reemplazamos acá. Y nos va a quedar 1500 menos 500, que es 1000. Entonces mi equilibrio
mi equilibrio a largo plazo va a ser 1000 con precio de 10. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos la cantidad de firmas o empresas que hay en este mercado? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que cada empresa, no, mira, aquí dice que el costo promedio a largo plazo, ya que estamos en la misma situación, costo promedio mínimo, se minimiza a un nivel de producción de 20 unidades. Es decir, cada empresa está produciendo 20 unidades como de manera óptima, y la manera óptima es la manera mínima, ya, entonces a un precio de 10. Eso es lo que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, en este caso sería 20 y aquí sería 10, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para calcular la cantidad de firmas, simplemente dividimos la cantidad total de mercado dividido en la cantidad que hace cada empresa, ¿ya? Entonces, mi N, que sería mi número de firmas, o SVF, es igual a 1000 sobre 20. Y eso nos da 50. Entonces, hay 50 firmas en este mercado. O 50 empresas. Ya, ahora ¿cómo lo hacemos con la utilidad de cada empresa? No sé si se acuerdan que yo les dije que como estamos a largo plazo, como que cada empresa, o sea, van a seguir entrando a empresas y para que se mantenga un largo plazo en competencia perfecta significa que tienen que estar en este punto. Todas las empresas tienen que estar en ese punto. Y en ese punto que tiene de particular que las utilidades son cero, el beneficio son cero. ¿Ya? Entonces aquí las utilidades el beneficio o utilidades se expresan con pi, ¿ya? Pi igual 0. Si lo quieren calcular, bueno, se calcula así, que es pi es igual a esto de cada empresa, ¿ya? Entonces voy a poner un sub i. Sería la cantidad de equilibrio de cada empresa por el precio de largo plazo menos los costos medios. Y esto va a ser 20 porque cada empresa produce 20. El precio que es 10 y los costos medios mínimos que son 10. Por eso me da 0. ¿Ya? Pasemos a la C. Bueno, la C nos dice, sabemos que la función de costo total a corto plazo asociada a la producción de equilibrio a largo plazo de cada empresa está dada por eso. ¿Ya? Entonces ahora estamos en el caso de corto plazo. Tenemos costos fijos. ¿Ya? Recuerden que cuando hay costos fijos, estamos en corto plazo. Bueno, tenemos esa curva y nos preguntan, bueno, aquí no se ve la pregunta, voy a copiar la otra parte. Como redimensionar. Ya. Entonces nos preguntan, calcule la función del costo marginal y el costo promedio a corto plazo. ¿En qué nivel de producción el costo total llega al mínimo? Perdón, aquí debería ser costo promedio, no costo total. Ya eso lo voy a arreglar. Pero bueno, perdón, estoy un poquito enfermo. Bueno, calculemos el costo marginal. Acuérdense que el costo marginal es igual a la función de costos totales derivado en Q, ¿cierto? Entonces sería Q menos 10. ¿Ya? Bueno, sigamos con los costos promedios. Los costos promedios simplemente, costos medios y costo promedio es lo mismo, por si acaso. Es igual a los costos totales sobre Q. Entonces esto me queda 0,5Q menos 10 más 200Q sobre Q. Ya, entonces, bueno, lo que les expliqué en la ayudantía pasada y lo que les dije aquí hace un momento, es que el costo promedio, acuérdense que aquí es el costo promedio, se minimiza cuando es igual al costo marginal. En competencia perfecta, porque entraron muchas empresas, entonces cada empresa se vio forzada a producir en su escala más eficiente, y en su escala más eficiente su beneficio económico es cero. Ya, entonces están en ese punto. Entonces simplemente igualamos 0,5Q menos 10 más 200 sobre Q, y esto es igual a Q menos 10. El 10 se va porque tiene el mismo signo, entonces me queda 200Q es igual a 0,5Q, bueno, y Q cuadrado es igual a 200 sobre 0,5
eso es 400. Entonces mi Q es igual a 20, ¿ya? Mi Q, el Q que está produciendo a corto plazo, que creo que calza con, si no me equivoco, calza con lo que están produciendo a largo plazo, ¿no? Bueno, ahí nos dicen, de hecho, que el Q que se minimiza a las 20 unidades, ¿ya? En el largo plazo. Y en el corto plazo también. Entonces, ya resolvimos esa. Nos dio lo mismo, Q igual 20. Pasemos a la D. ¿Qué nos dice la D? Voy a agregarlo a trabajar. La D nos dice, calcule la función del costo promedio de costo marginal a corto plazo de cada empresa, ojo, de cada empresa, y la función de oferta a corto plazo de la industria. Bueno, creo que esto igual ya lo resolvimos en parte, aunque aquí nos piden costo marginal, la función de costo promedio, costo marginal a corto plazo. Ya, la función de oferta, esto es lo importante, función de oferta a corto plazo. Creo que por eso puse esta pregunta. Bueno, como estamos en competencia perfecta, recuérdense que los costos marginales en mi óptimo, por así decirlo, van a ser igual al precio. Entonces, costo marginal igual precio. Y aquí podemos sacar la curva de oferta de cada empresa. Entonces, ¿cuáles son los costos marginales? Esto es todo a corto plazo. Ojo con eso, corto plazo. ¿Cómo sacamos el costo marginal? Ya lo sacamos, nos dio que era, ¿dónde está? Q menos 10. Entonces Q menos 10 es igual a P. Entonces mi oferta, mi curva de oferta a corto plazo va a ser Q es igual a P más 10. Tan simple como eso. ¿Ya? ¿Y qué más nos preguntan? De la industria, la función de oferta a corto plazo de la industria. ¿Ya? Creo que la pregunta, no sé si me equivoqué en redactarla, pero lo que quería preguntar es la curva de oferta de cada empresa y después la curva de oferta de la industria en total. ¿Ya? A eso va la pregunta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No sé si se acuerdan que cuando tenemos los costos de cada empresa individual, y tenemos que calcular la oferta total de la industria, tenemos que sumar las curvas de oferta, ¿ya? Es como que se suman hacia el lado, porque si lo ven en un gráfico, son como muchas curvas, entonces se suman y van a ir hacia la derecha, ¿ya? Entonces, mi Q mayúscula, CP le voy a poner aquí, va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta 50, porque dijimos que calculamos que eran 50 firmas en total de mi curva de oferta a corto plazo. Entonces va a ser simplemente 50p más 500, ¿sí? Más 500, sí. Sí, más 500, sorry, me confundí. Bueno, entonces esa va a ser mi oferta de corto plazo de la industria y no tiene mayor ciencia. Súper simple cómo se calcula. Solo la suma de todas las ofertas individuales, ¿ya? Ahora, en la E, ¿qué nos preguntan en la E? Supongamos ahora que la función de demanda del mercado se desplace hacia arriba a Q igual 2000 menos 50p. Es decir, tenemos una nueva función de demanda de mercado. Utilizando esta nueva curva de demanda, responde a la pregunta B para el muy corto plazo, cuando las empresas no pueden alterar su nivel de producción, ¿ya? Entonces nos vamos a la pregunta B, que nos decía calcule el precio de equilibrio a largo plazo, la producción de la industria y la cantidad de empresas, y además calcule la utilidad de cada empresa. Ya, entonces, estamos en el muy corto plazo, no estamos en el largo plazo y tenemos una nueva función de demanda. Demanda de mercado que va a ser 2000. Q es igual a 2000 o 20.000. 2000 menos 50p. Ya, entonces 2000 menos 50p. Entonces, si no pueden alterar su nivel de producción, ¿ya? Ojo con ese enunciado. No pueden alterar su nivel de producción, entonces su Q va a ser el mismo. Y nosotros habíamos calculado que Q era 1000, ¿cierto? Si no me equivoco era 1000. Voy a corroborar. Sí, Q es 1000.
Entonces, con esta nueva curva de demanda de mercado vamos a calcular el nuevo precio. ¿Ya? Entonces tenemos que 1000 es igual a 2000 menos 50p. Entonces P va a ser igual a 3, no, P va a ser igual a 1000 sobre 50. ¿Sí? Y esto va a dar 20. Entonces mi nuevo equilibrio de mercado creo que da el mismo, si no me equivoco. No, da distinto, porque aquí el precio estamos en la oferta de largo plazo, entonces era constante, se hacía mínimo. Bien, entonces, ¿qué nos va a pasar ahora? Si se preguntan, nos va a pasar que no vamos a tener utilidad cero, porque estamos en el muy corto plazo, entonces falta todavía como que entren empresas al mercado, por así decirlo. Ya, por eso las empresas no están siendo empujadas a producir a su escala más eficiente. ¿Ya? Entonces, vamos a tener utilidades distintas de cero. Pero primero, tenemos que calcular la cantidad individual. Y aquí, bueno, es 20 si no me equivoco, la cantidad individual. ¿Por qué? Porque nos dicen que no pueden alterar ¿cómo se llama? No pueden alterar su nivel de producción, ¿ya? Entonces solo es 20, ¿ya? Por cada empresa, ojo, por cada empresa. Entonces, para calcular la utilidad de cada empresa, ocupamos la ecuación que le mostré hace un rato, que era la cantidad por el precio menos los costos medios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 20 por 20 menos 10. Y eso me va a dar un total de 200. Entonces cada empresa tiene una utilidad total de 200. Aquí está mi otra respuesta y mi otra respuesta. Entonces eso es con la E. Ahora, ¿qué pasa en la F? Nos dicen en el corto plazo utilice la curva de oferta a corto plazo en la industria para volver a calcular su respuesta a la pregunta B. Entonces ya, ahora tenemos que ocupar con esta nueva demanda, por así decirlo, tenemos que ocupar la curva que calculamos anteriormente de corto plazo, que era esta. Si no me equivoco, sí. Ya, entonces la F. F. Tenemos que la curva de oferta del mercado, ojo, estamos viendo a nivel mercado, a nivel de la industria en general, es 50p más 500. ¿Ya? 50p más 500. Entonces estamos calculando el equilibrio de mercado, igualando la curva de oferta y la demanda, que es la intersección de las dos curvas, ¿ya? Que en un gráfico se vería algo como así. Y este punto estamos calculando, que es el precio de equilibrio. Y esto es igual a 2000 menos 50p. Ya, entonces aquí despejamos p, me va a dar 100p es igual a 1500. Entonces p es igual a 15. Ya, entonces mi nuevo precio de equilibrio va a ser 15. Y ahora, tenemos que calcular nuestro Q. ¿Por qué tenemos que calcular nuestro Q? Porque ahora estamos igualando... estamos calculando un nuevo punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, si calculamos con la oferta, vamos a tener que 50 por 15, con la Q es 50 por 15, más 500, me va a dar, déjeme calcularlo, no lo tenía preparado. 50 por 15 es igual a 750, más 500, 1250. Ya, entonces mi nuevo Q de equilibrio se calcula obviamente viendo desde el lado de la empresa, de la industria, perdón, que es esta ecuación, la ecuación de oferta. Calculamos con nuestro precio de equilibrio y así calculamos el equilibrio de Q. Entonces mi nuevo punto de equilibrio va a ser cuando Q sea igual a 1250 unidades y mi precio sea igual a 15 pesos. ¿Ya? Entonces, sigamos. Bueno, estamos en el corto plazo, si no me equivoco. Sí, estamos en el corto plazo.
Entonces, ahora para calcular ¿cómo se llama? La utilidad, ojo, nos faltó un paso, porque antes de calcular la utilidad tenemos que ver cuánto produce cada firma, ¿cierto? Porque ahora cambió nuestra producción. Entonces lo que tenemos que hacer es, como les dije, no, es 1250 dividido en 50, si no me equivoco. A ver, lo voy a calcular. 1250 dividido en 50. Claro, me da 25. Entonces mi Q de cada empresa es igual a 25. Acuérdense que la fórmula de calcular la cantidad de firmas en un mercado es Q sobre Q chico, que Q chico es la producción de cada empresa. Entonces ahí pasamos para el otro lado y calculamos. Entonces mi Q de cada empresa es 25. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Calcular las utilidades. ¿Ya? Y para calcular las utilidades, recuerden que era la fórmula... Bueno, esto lo voy a dejar así. Precio menos costo medio. O costo promedio es lo mismo. Pero ¿qué pasa ahora? Estamos ocupando esta curva de oferta, ¿ya? Entonces tenemos que ser consistentes y ocupar el costo medio asociado a esa curva de oferta, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros calculamos que nuestro costo medio era igual a 0,5 por Q, si no me equivoco, a ver, voy a ver lo que tengo en la memoria. 0,5 Q menos 10 más 200 sobre Q. ¿Ya? Y Q es la cantidad que produce cada firma. Entonces 0,5 por 25 menos 10 más 200 partido en 25. Esto me da 12,5 menos 10 más 8 y esto me va a dar un total de 10,5. ¿Ya? Entonces las utilidades nuevamente no son 0. ¿Por qué no son 0? Porque estamos a corto plazo. ¿Ya? Entonces va a ser 25 por el precio de equilibrio, que sería 15 en este caso. Sí, 15. Menos el costo medio, que sería 10,5. ¿Ya? Y esto me va a dar un total de 112,5. Ahí lo calculan con más tiempo. Entonces mis nuevas utilidades son 112,5. Ya, sigamos. Sí, porque ahí ya tenemos calculado todo lo que nos piden en el B para el caso de F. G, entonces, ¿cuál es el nuevo equilibrio a largo plazo en esta industria? Ya, ahora pasamos nuevamente al largo plazo de esta industria. ¿Por qué nos preguntan de nuevo esto? Porque cambió nuestra demanda. Nuestra demanda de mercado se desplazó hacia arriba. ¿Ya? Tenemos más demanda ahora. Entonces, ¿cuál es nuestro equilibrio? Bueno, perdón, puse A. Es F. Y bueno, ¿cómo va a ser nuestro equilibrio a largo plazo? Tenemos que el precio se mantiene igual, no cambia nada, porque a pesar de que haya más oferta, yo no voy a cambiar mi precio, ¿ya? Entonces, lo que cambia, eso sí, es la cantidad ofertada, ¿ya? Y algo curioso que pasa aquí, que donde ya estamos como en más demanda, el mercado se va a ver más atractivo para otras empresas. Entonces, donde no hay barreras de entrada, eh, van a querer entrar esta empresa, esta firma, y va a aumentar así la cantidad de firmas, ¿ya? Pero eso lo vamos a calcular después de calcular la cantidad de equilibrio. Entonces, tenemos que mi ecuación de demanda es 2000 menos 50 por el precio, ¿cierto? Donde mi precio de equilibrio, mi precio a largo plazo, sabemos que va a ser igual a mi costo mínimo, mi costo medio mínimo, y esto va a ser igual a 10, porque estamos a largo plazo. Entonces esto me va a dar 2000 menos 500. Entonces mi nueva cantidad va a ser 1500. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Aquí la empresa tampoco cambia sus factores productivos. Entonces siguen produciendo a costo mínimo. O sea, el costo promedio a largo plazo se minimiza a un nivel de producción de 20. Entonces estamos cumpliendo que el precio la oferta a largo plazo va a ser 10 cuando estemos en nuestro costo promedio mínimo, que va a ser cuando produzcamos 20 unidades.
Entonces mi empresa vuelven a producir 20 cada una. Entonces, obviamente entraron nuevas empresas, nuevas firmas a mi mercado porque aumentó la demanda, ¿ya? Entonces mi N nuevo, mi N asterisco va a ser igual a Q sobre, aquí no noté 20, sobre Q. Y esto es 1500 sobre 20, me da un total de 75 firmas. Entonces, debido al cambio en la demanda, hubo un aumento de 25 firmas, porque antes habían 50, ¿cierto? Entonces entraron 25 firmas nuevas al mercado debido a este cambio de la demanda, ¿ya? Y bueno, calculemos nuevamente las utilidades. Como estamos en el largo plazo y entraron estas 25 empresas nuevas, cubriendo así toda la demanda y obligando así a todas las empresas a producir a su máximo eficiente, nuevamente nuestras utilidades van a ser cero, ¿ya? Simplemente eso no hay o sea, aquí pueden hacer el cálculo matemático, pero les va a dar cero igual, porque el precio menos el costo medio mínimo, o el costo medio en general, en esa cantidad de producción que estamos haciendo es el mismo precio. Creo que no se los puse aquí, solo les puse costo medio. Pero aquí lo que se hace es precio menos costo medio evaluado en la cantidad que estamos evaluando, ¿cierto? Esa es la función general de utilidades, ¿ya? Por eso aquí esto me va a dar 10 y esto es 10, esto es 20, entonces me va a dar 0. Bueno, y así terminamos el ejercicio 2. Pasemos al ejercicio 3, que es de verdadero y falso. Ya. Y ahora partimos con el último ejercicio, que es de comente o verdadero o falso, como le quieren llamar. La siguiente inciso, ¿ya? Entonces, como siempre, lo vamos a hablar. Hoy día no estoy grabando mi cara, así que voy a estar mostrando solo la pantalla del iPad. Entonces, bueno, dice aquí: una empresa cualquiera en competencia perfecta decidirá producir únicamente si el precio de mercado es mayor a los costos medios que incurren en producir una cantidad Q. ¿Ya? Entonces esta aseveración, no sé si se dice así, ¿es verdadero o falso? Dice únicamente. Ojo con cuando le aparezcan este tipo de ejercicios las pruebas, fíjense bien en todas las palabras, porque a veces puede cambiar una palabra y cambia el sentido de la pregunta. Esta pregunta es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque estamos hablando del corto, o sea, ya, esta es medianamente falsa, sorry, porque cuando estoy en un largo plazo, lo voy a anotar, aquí una flechita, si estoy en largo plazo, esto va a ser verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, aquí vemos un gráfico, que está acá, que este gráfico es para el caso de los costos de corto plazo. Ahí si se fijan dice CP, CP, CP y están los apuntes. Y bueno, al lado de ese gráfico hay un gráfico de largo plazo y ahí nos vamos a dar cuenta que, y como se lo mencioné más arriba, si tenemos la curva de costos medios y la curva de costos marginales, mi punto mínimo de producción, por así decirlo, va a ser en esa intersección. Es decir, cuando los costos medios sean iguales a los costos marginales, eso ya lo vimos. Entonces, para ese caso es verdadero, pero para el corto plazo, si nos fijamos en este gráfico, vemos que hay aquí una parte que incluye los costos medios, los costos variables medios, ¿ya? Entonces, aquí una empresa efectivamente en el corto plazo puede estar produciendo, por ejemplo, Q4 y P4, ¿ya? Y eso es menor a los costos medios, Entonces, es falso. Pero ¿qué pasa si, bueno, aquí esto no va al inciso, pero ¿qué pasa si esta empresa se mantiene mucho rato acá y en verdad no logra aumentar sus cantidades ni sus precios? La empresa va a tener que eventualmente salir de mercado y va a tener que quebrar. O sea, no necesariamente quebrar, pero salir de mercado, porque no le va a estar conviniendo el negocio en esa parte, ¿ya?
Entonces esa aseveración es falsa porque en los costos de largo plazo, cuando estoy enfrente de largo plazo, sí necesito producir sobre los costos medios, sobre el precio, o sea que el precio sea mayor a los costos medios, pero en el corto plazo solo necesito que el precio sea mayor a mis costos variables medios. ¿Ya? B. En el largo plazo, si el precio de mercado en competencia perfecta no logra pagar los costos medios de una empresa, debe retirarse de un mercado para no tener beneficios negativos. Bueno, esto ya lo hemos hablado durante toda la ayudantía, pero en este caso es verdadero. ¿Por qué? Porque simplemente si la empresa se posiciona en esta parte, acuérdense que este es del largo plazo. Está pésimo mi gráfico, pero espero que se entienda. Estos son los costos medios y costos marginales. De aquí obviamente está el precio y Q. Si yo me pongo en esta área del gráfico, yo voy a tener utilidades menores a cero. ¿Ya? Entonces, obviamente, si yo estoy en esa situación como empresa, no me va a convenir seguir produciendo ni vendiendo porque no voy a poder seguir teniendo utilidad. Es simplemente como eso. Sin embargo, cuando tienen utilidad igual a cero, que lo hemos visto en varios ejercicios, sí se pueden mantener en el mercado. Y eso pasa cuando estoy en esa intersección. ¿Ya? Entonces en ese caso es verdadero. C. La empresa en las condiciones del siguiente gráfico, en condiciones del siguiente gráfico decide producir en Q4, Q2, Q1, pero no en Q3. Que Q3 es cuando los costos medios se intersectan en los costos marginales de corto plazo. Bueno, eso es totalmente falso y ya lo hemos hablado bastante. Así que es simplemente porque puede producir en estos 4 casos. En estos 4 casos la empresa puede producir. No así en el corto plazo. Por ejemplo, si es que no estuviera esta curva de costo variable medio, yo no produzco en el Q4 si es que estoy en largo plazo. ¿Ya? Pero en corto plazo, que es este gráfico, sí puede producir en Q4, en Q3, en Q2, en Q1. ¿Ya? Recordando siempre que si es que estoy mucho rato en Q4 no me conviene y me voy a salir. ¿Ya? Ahora, tenemos diferentes comentes aquí que son más aplicados. ¿Ya? Primero, el D. Entrar al negocio de los supermercados requiere de una inversión muy alta. ¿Ya? Pero tienen los ingresos asegurados ya que su productividad y por lo tanto sus ingresos dependen exclusivamente de qué tan grandes sean las sucursales, pues así pueden recibir más público y vender más productos. ¿Qué creen que es? Bueno, claramente esto es falso. ¿Por qué? Porque aquí no estamos tomando en consideración el factor productivo. Es decir, ya que por mucha inversión que tengamos como supermercado, que queramos y meternos al negocio de los supermercados con un gran capital, tenemos que tener en cuenta también los factores productivos que están relacionados al trabajo. Por ejemplo, si tengo un supermercado al tamaño del líder con todos los productos, pero solo tengo una cajera, un reponedor, una persona en las partes que cortan el queso, no me conviene. Entonces no voy a. Y probablemente me lleve a quebrar porque no estoy compensando el capital invertido. ¿Ya? Entonces la productividad puede verse afectada en este caso y por lo tanto los ingresos. ¿Ya? Si es que yo no tengo una cantidad óptima de trabajadores. Ese sería la D. Para la E dice, podríamos decir que para la empresa resulta perjudicial que existan sindicatos de trabajadores. ¿Esta aseveración es falsa, verdadera o, bueno, incierta? Es verdadera. Bueno, todos sabemos que los sindicatos de trabajadores son buenos en general, porque velan por los derechos de los trabajadores, pero en vistas económicas, estos sindicatos incurren costos, ¿ya? Entonces, para las empresas simplemente, bueno, se van a dar dos condiciones. La primera es que si es que existen estos sindicatos, eh, nosotros como empresa debemos entregar servicios que generan costos,
costos mayores, como no sé, los bonos que se entregan, los costos por salud, las negociaciones colectivas que para mejorar los sueldos, etcétera. Ya entonces tenemos esa variable, uno que sería mayores costos. Y la segunda es que se elevan las barreras de salida para la empresa. Es decir, que si la empresa eventualmente se decide retirar del negocio, va a tener va a tener esta barrera de que tiene que pagar las indemnizaciones a todos sus trabajadores y, y además, si es que no existiera este sindicato, como que no habría una regularización de esas indemnizaciones. Entonces, al tener un sindicato, efectivamente incurren mayores costos y mayores barreras de salida, porque si hay un sindicato, hay negociaciones de las indemnizaciones, ¿cierto? Entonces, mayores barreras de salida. Barreras de salida. ¿Ya? Entonces, para salir de la empresa del mercado, tiene que pagar muchas indemnizaciones. En cambio, no si es que no existiera un sindicato de trabajadores. Y la última dice, las empresas deberían pagarle más a la gente que está haciendo teletrabajo, producto del coronavirus, porque esos trabajadores están obteniendo ingresos totales negativos al incurrir en gastos que antes no tenían, como utilizar más energía eléctrica en sus casas, tener que contratar conexión a internet de mejor calidad y alimentación en caso de que se la diera en la empresa, ¿ya? Es decir, que el trabajador dependía de la comida que le dan en la empresa. Bueno, esta aseveración, me cuesta la palabra, ¿es verdadera o falsa? Y podemos concluir que es incierta. ¿Por qué es incierta? Porque, bueno, voy a marcarla acá, incierta, no es ni verdadero ni falso. Porque, bueno, a pesar de los detalles éticos que tiene todo esto hoy en día, en especial en la pandemia que estamos ahora, se tienen que tener nuevamente en consideración dos aspectos. Voy a borrar estos dos aspectos de antes. Y bueno, el primer aspecto es que el trabajador también está teniendo otros beneficios, ¿ya? Porque ya no tiene que viajar a la empresa, entonces disminuye costos implícitos. No, estos son costos económicos, en verdad, porque literalmente estoy disminuyendo, no estoy pagando por el costo, no sé, em, de la benzina que ocupo para viajar hacia mi trabajo o de la locomoción colectiva, entonces son menos costos económicos. Entonces estoy haciendo como un pequeño ahorro. Y además también estoy disminuyendo los tiempos de traslado, ¿ya? Tiempos de traslado, que eso sería un costo implícito. Traslado. Y eso sería un costo implícito. Eh, entonces, estas dos cosas, estas dos variables, no están siendo aterrizadas ni consideradas por el enunciado. Entonces ya es una razón para decir que es incierto, que no es ni verdadero ni falso. Porque el trabajador también está teniendo más ingresos, por así decirlo, más beneficios. ¿Ya? Y el segundo punto es que, bueno, tenemos que tener en consideración también a la empresa. Entonces nosotros no sabemos si la empresa está teniendo ventas menores. Entonces hay una incertidumbre en las ventas totales de la empresa. Lo cual no nos permite asegurar de que efectivamente se están disminuyendo los ingresos totales, ¿ya? Eh, y además, dado que hay una incertidumbre en las ventas totales, es decir, puede que la empresa esté disminuyendo sus ventas, entonces si aumentan los sueldos, es decir, si es que la empresa decide pagarle más efectivamente, puede tener eh, un alza en los costos variables y, y bueno, en el corto plazo terminar sacando a esta empresa del mercado. Entonces, claramente vemos que que puede salir perjudicada la empresa y que los ingresos totales no necesariamente son negativos porque también estamos disminuyendo en otros costos, ¿ya? Em, bueno, y además cabe decir que si la empresa sale del mercado, como que va a dejar a los trabajadores sin trabajo, ¿ya?
Entonces también hay que considerar muchas cosas y por eso mismo el enunciado se declara como incierto porque no hay no es ni falso ni verdadero, ¿ya? Puede ser en ambos casos considerando las dos variables que les comenté acá. Y bueno chicos, eso ha sido la ayudantía. Y yo les voy a subir porque me faltó ver ingreso marginal. Entonces preparé un ejercicio, pero no lo alcancé a preparar bien. Pero se los voy a subir pronto. Yo creo que obviamente antes de la prueba. Es un ejercicio de análisis del ingreso marginal. Así que ahí se lo subo. Voy a esperar la aprobación de la profe igual. Y eso, espero que le haya servido esta ayudantía. Cualquier duda que tengan, la profe se supone que va a hacer una, como una sesión de consulta igual a la que hicimos para el control. Va a estar la profe con Joaquín y el próximo control, la sesión la va a hacer José, que es la que corrige las pruebas, y Joaquín también. Así que eso chicos, cualquier duda al mail, estudien harto y espero que les cunda el estudio, que estén todos bien en sus casas y eso. Cuídense, nos vemos en la próxima semana.